¿Cómo está mi gente? Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. A todos. Vamos a ver quiénes están conectando. Vamos a ver quiénes están conectando. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que está dando de qué hablar. Pero hoy vamos a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco sobre si hay apóstoles en este tiempo o no hay apóstoles. Yo creo que ahí hay ahí a todas las personas, yo creo que ahí hay una encuesta, creo yo, que les aparece para que ustedes voten a ver si hay apóstoles o no hay apóstoles en este tiempo. Hoy vamos a hablar sobre ese tema muy importantísimo. Es muy importantísimo porque ahora todos quieren ser apóstoles. Todas las personas quieren ser apóstoles. Y para ser apóstoles lo vamos a ver con la palabra de Dios. Vamos a verificar si nosotros tenemos esas cualidades en estos tiempos, si podemos ser apóstoles, si no podemos ser apóstoles, que ahora todo el mundo quiere un nivel bien alto, pero sabemos que nosotros tenemos que siempre ser humildes. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Yo los amo a todas las personas con el amor de Cristo Jesús. Esto no se trata de que yo voy a estar en contra de un tipo de persona. Yo respeto a todas las personas. A todas las personas. Como se quieran llamar, apóstoles, obispos, yo no sé, otros, Cristo. Entonces, porque la palabra de Dios así nos dice. Vendrán muchos en el nombre de Cristo, diciendo que ellos son el Mesías, que ellos son... Y en la Biblia está, lo más importante es que en la Biblia está, ¿verdad? Que ellos van a hacer milagros también. Incluso, dice, los escogidos de Dios van a ser engañados. Escuche, los escogidos de Dios van a ser engañados. Entonces esto está fuerte. Esto está fuerte y hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema. Que Dios bendiga a todas las personas que se están uniendo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre si hay apóstoles o no hay apóstoles. Vamos a ver si no puedo amar a todos. No todo el mundo tiene su propia opinión. Dios es bueno. Es lo que yo sé, que Dios es bueno. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero usted sabe que al ser humano le gusta más lo malo que lo bueno. Entonces, y lastimosamente, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, nosotros nos estamos dando cuenta que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no lee la palabra de Dios. No escudriña la palabra de Dios. ¿Qué es escudriñar la palabra de Dios? No es solo leer el libro de la Biblia. Escudriñar es investigar exhaustivamente, tener otros métodos
no solamente la palabra de Dios, sino que Dios también te da que tú estudies los orígenes, que tú estudies de dónde provienen este tipo de palabra. Porque si nosotros solo leemos la Reina Valera, y está sumamente perfecto que nosotros leamos la Biblia. Pero tenemos que escudriñarla, tenemos que investigar. Tenemos que investigar porque si no viene tal persona y a usted le inculca una doctrina, le inculcan doctrinas que no vienen de las buenas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde nosotros estamos erróneamente. Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema. Es muy importante. Vamos a ver. Vamos a leer la palabra de Dios para empezar. ¿Hay apóstoles o no hay apóstoles? Mire, ustedes pueden decir ahí sí o no. ¿Qué ustedes piensan? ¿Hay apóstoles en estos tiempos o no hay apóstoles? Porque ahorita se ha levantado una secta tremenda que yo he visto. Ya no hay pastores, ya no hay evangelistas, son pocos. Ya no hay maestros, son pocos. Entonces algo muy importante también que quiero, acá estamos para aprender. Acá estamos para aprender. Y si usted va a opinar ahí, usted va a hablar que sea algo que pueda edificar, que pueda ayudar. Algo que pueda edificar, que pueda ayudar a nosotros poder ser bendecidos y que otras personas también sean bendecidas. Con esto es que se hacen estos tipos de temas. Yo sé que acá hay bastantes personas, todo el mundo tiene diferente opinión. Si yo me encuentro ahorita un apóstol, él me va a decir que sí existen los apóstoles. Si yo me encuentro otra persona, me va a decir que no existen los apóstoles. Pero lo importante es irnos a la palabra de Dios. Es irnos a la palabra de Dios y vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo en qué se basan las personas que dicen que son apóstoles. Vamos a leer la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos los que se están conectando. Compartan esta transmisión. Compartan esta transmisión. Dice, todos los pastores están mal. No todos. No podemos generalizar. No podemos generalizar. Mire, usted tiene que saber que uno no es perfecto. Uno no es perfecto y cometemos errores, pero tenemos que ir perfeccionándonos cada día más. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Buscar más de Dios. Cometemos errores. Escúcheme, hasta los mismos 12 discípulos cometieron errores. Pero vamos a entrar un poquito más adelante en eso. Entonces, aunque ellos fueron llamados sus discípulos, sus apóstoles, los apóstoles que son originales. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuche lo que dice Efesios capítulo 4, del 11. Vamos a leer del 11 hasta del 11 al 13 vamos a leer. Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Y dice, y él mismo constituyó a unos. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. De Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué importante es esto. Él mismo lo constituyó. Pero ¿a quiénes constituyó él? Él constituyó solo a 12. Y cuando hablamos de los apóstoles, él les estaba dando una gran enseñanza acerca de esto, para que el cuerpo de Cristo se fuera perfeccionando. Pero ¿por qué leo este versículo? Porque acá aparecen los apóstoles. Y las personas de acá agarran este texto para decir que ellos son apóstoles. Y que Dios los bendiga si Dios a ellos los ha llamado apóstoles. ¿Ok? Nosotros no somos nada para juzgar. Nosotros solo estamos leyendo la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque primeramente tenemos que ver dónde aparece esta palabra apóstoles. Aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. En el idioma griego fue escrito. Entonces, ¿qué significa en griego apóstoles? ¿Cuál es la palabra correcta de apóstoles? La palabra correcta en griego se dice apóstolos. Escuche, apóstolos se escribe en griego. ¿Y qué significa apóstolos? Y cuando se tradujo al castellano, entonces ahí le pusieron apóstoles. Pero ¿qué significa la palabra apóstolos? Apóstolos significa enviado. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer para hablar de esto es: ¿hay apóstoles en este tiempo o no hay apóstoles? Y esto es algo muy impresionante que nosotros tenemos que ver, y es un tema de bastante discusión. Pero yo no sé por qué es un tema de bastante discusión. ¿Qué gana la gente con hacer apóstol? Mire, es que lo que pasa es que apóstol se puede considerar. Para Cristo todos somos iguales. Ya sean maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, todos somos iguales para nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente se da ese título porque sabe que los apóstoles anduvieron con Jesucristo. Entonces ellos piensan que este nivel es un nivel más alto. Es un nivel más alto que ser pastor, que ser profeta, que ser evangelista, que ser maestro. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar mucha decisión y tener mucho cuidado con este tipo de personas. Con este tipo de personas que hay. Porque este texto lo están malentendiendo las personas. Cuando usted lee el contexto de este texto, cuando nos vamos al contexto de este texto, entonces Jesucristo acá le está diciendo que los apóstoles, escuche bien, los apóstoles, ellos van a ser el fundamento. Cristo va a ser la roca y ellos van a ser el fundamento en el cual de ahí se va a expandir la iglesia. De ahí las cuales van ellos a expandirse, porque ellos van a ser enviados a predicar la palabra de Dios. Ahora hay algo con esta palabra que se llama en griego apóstolos. Apóstolos en griego, amados hermanos, significa que usted es enviado. O sea que cualquier persona que es enviada, por ejemplo, viene su pastor y lo envía a usted, usted va a ser un apóstolos. Porque usted va a ser a un misionero se le puede llamar un apóstolos, porque la palabra apóstolos es enviado.
Es una persona que es enviada para poder bendecir por medio de la palabra de Dios a otras personas. Poder bendecir a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto que nosotros hemos malinterpretado en estos tiempos? Los apóstoles, amados hermanos, o apóstolos, escuche, es una persona que es enviada, pero acá hay una gran diferencia. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que apóstolos es una persona que es enviada, pero apóstol es una persona que tiene el oficio de ser apóstol. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay un texto que dice en la Biblia, y todos profetizarán. Todos profetizarán, dice. Todos. Ahí hay que entender ese texto también. Una cosa es que usted tenga el don de profetizar y otra cosa es que usted tenga el oficio de ser profeta. Una cosa es que usted tenga el don de profetizar y otra cosa es que tenga el oficio de ser profeta. Los profetas de aquellos tiempos, cuando llegaba, el pueblo miraba caminar y decían, ahí viene el profeta. Estas personas miraban, decían, algo sucedió, algo tremendo sucedió. Cuando Samuel llegaba a estos lugares, habían ocasiones que cuando Samuel llegaba era porque iba a dar una palabra. Y esa palabra iba a ser para corregir, redarguir, edificar, bendecir. Y el pueblo estaba atento a lo que el profeta iba a decir. No era como en estos tiempos que ahora todo el mundo es profeta también. Le llaman ya profeta. Una cosa es que usted tenga el don de profetizar. Y es magnífico que todos lo tengamos. Porque así dice la Biblia. Y todos profetizarán, dice. Todos van a profetizar. Pero hay que tener cuidado porque hasta el mismo diablo profetiza. Podemos ver también cómo Saúl profetizó. Y Saúl ya estaba en desobediencia. O sea que cualquier persona. Ahí no dice solo los impíos, solo los cristianos, solo los católicos, solo los testigos de Jehová. No, ahí dice todos. Todos dice ahí. Todo dice ahí. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto que se llama apóstol. ¿Qué es lo que pasa? Es que para ser apóstol, ellos tenían que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué pasó, mi niña? Ok, vaya, mire allá. Vaya para acá, juegue ahí con los muñequitos. Escúcheme, para ser apóstol, uno tenía que tener varios requisitos. Y no le voy a decir todos los requisitos porque si no, usted no vamos a terminar esta reunión. Solo le voy a decir uno de los requisitos que me parece muy importante. Es que para ser apóstol, usted tenía que ser testigo ocular de Jesús. Usted tenía que caminar con Jesús. Usted tenía que estar en las enseñanzas de Jesús. Usted tenía que comer con Jesús. Porque eso era lo que hacían los discípulos. Este tipo de gente para ser apóstol, para ser discípulos, tenían que ser testigos oculares de Él mismo. Por eso cuando Judas, él muere por él mismo, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, los 11 apóstoles, ellos
quieren elegir a otra persona. Quieren elegir a otra persona. Podemos ver que entre esas personas estaba Matías. Entre esas personas estaba Matías, el cual... Vamos a leer acá un poquito. Entre esas personas estaba Matías. ¿Por qué? Porque era la importancia de ellos, de elegir a una persona que fuera apóstol también. Porque ellos miraban y ellos decían, no, nosotros tenemos que pedirle la dirección al Espíritu Santo primero. Vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo para poder elegir el siguiente apóstol. ¿Por qué? Porque esta persona tenía que tener esas cualidades. Esas cualidades tenía que tener esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué pasó, mi amor? Juegue con el otro. Juegue con otro muñeco. Con otro carrito. Entonces, esta persona tenía que tener esas cualidades, ser testigo ocular, estar con Jesús esos 3 años que Jesús estuvo vivo en la tierra. Sabemos que Él murió, Él resucitó, Él ahora vive. Pero durante estuvo caminando en la tierra, nosotros tenemos que entender que para ser apóstol, el cual ahí está el fundamento de la iglesia. Juegue ahí. Ahí está el fundamento de la iglesia. Nosotros podemos ver que ahora no sé si estas personas fueron testigos oculares, estas personas que se llaman apóstoles, no sé si estas personas fueron testigos oculares de Jesucristo o miraron la resurrección de Jesucristo. Estuvieron ahí para ver esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que se hacen llamar apóstoles. Uno los ama en el nombre de Cristo Jesús, pero hay una serie de cualidades. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, estas personas también tenían el poder de Dios. Y acá hay algo sorprendente. Estas personas en una ocasión, alguien se cayó de una ventana. Este joven tal vez estaba cansado, se durmió. O Pablo, mucho predicaba, mucho hablaba Pablo. Y este hombre se cae. Y este hombre lo resucita. El hombre estaba muerto. Mire cómo es. Estos hombres fueron investidos del poder de Dios. En otra ocasión había un paralítico. Iba Pedro y Juan. Y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Miren lo importante que es declarar el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, levántate. En otras palabras, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Que a estas personas seguían las señales y prodigios. El poder de Dios, el Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos tiempos cuando viene un apóstol? Si usted se sana, ellos dicen que son apóstoles, que Él es el apóstol, Él es el grande. Si usted no se sana, no pasa nada, es que usted no tenía fe. Mire, son tan inteligentes, es tan inteligente ahora la persona, que si usted no se sanó, dicen que usted no tenía fe. Usted no tenía suficiente fe, usted no creía. Pero si usted se sana, es que yo soy el apóstol. Yo soy el enviado de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No sé ahora, en estos tiempos, mire, no sé si es que ellos son muy inteligentes o la gente es muy ignorante. No comprendo yo todavía esa situación. Lo voy a volver a decir. No sé si estas personas que se hacen llamar apóstol son muy brillantes o es que las personas que están escuchando este tipo de gente
son ignorantes, son brutos o brutas, porque no se le puede llamar otra cosa. No, o no sé si es que están cegados, o no sé qué es lo que pasa, o es que no leen la palabra de Dios. Pero ellos nunca van a perder. Ellos, si usted se sana, él es el apóstol. Si usted no se sana, es que usted no tenía fe. Y eso repercute en su vida. Repercute en su, escuche bien, repercute en toda su familia, en su moral, en sus sentimientos. Porque usted dice, entonces yo no tenía fe. Pero estos hombres llamados apóstoles, estos 12 discípulos, estas personas no miraban si usted tenía fe o no tenía fe. Estas personas, si el Espíritu Santo los tocaba, ¡boom!, usted era sana. Porque andaban con el poder de Dios. Andaban con el poder de Dios. ¿Qué es lo que pasa con los apóstoles? Los apóstoles, escuche bien, ellos fueron el fundamento de la iglesia. Sobre ellos se derivó todo. Las enseñanzas que nosotros, las enseñanzas apostólicas y proféticas que hay, vienen de los profetas y de los apóstoles. Ellos son el fundamento. Y si nosotros nos vamos ahora a escuchar, por ejemplo, usted mira que una casa o un edificio se construye, solo es una vez que se pone el fundamento. El fundamento es la base. Ellos, los 12 apóstoles, ellos fueron la base. Ellos fueron la base de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fundamento no es que si usted va a poner una base ahorita y en el segundo piso va a poner otra base. Y en el tercer piso va a poner otra base. Y ya en el quinto piso va a poner otra base. La base, el fundamento solo fue puesto una vez. Y esos fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Entonces usted tiene que entender eso. Ya no hay apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora ha surgido otro tipo de apóstol. Ahora le llaman apóstol también a los que fundan iglesias, a los que ponen 10 iglesias, 15 iglesias, 20 iglesias. A ese tipo de personas también le llaman apóstol. Yo sinceramente no entiendo eso en que se derivan ellos, en poner iglesias. Si un millonario también puede poner iglesia. Una persona normal también que tenga dinero, usted pone sus 10 iglesias y le vamos a llamar apóstol también. No tiene nada de congruencia eso. No tiene nada, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender esa situación. El fundamento solo fue puesto una vez para la iglesia y fueron los 12 apóstoles. De ahí no hay nada más. Ya no hay apóstol. Ahora, si la gente quiere ponerse apóstol, ya es problema de ellos. Estamos viviendo en un mundo donde las cosas se van a poner mucho peor y el pueblo de Dios va a ser tremendamente engañados. Va a ser tremendamente engañados. Porque nosotros tenemos que saber algo, que eso va a suceder. Y estas personas, escúcheme bien, estas personas llamadas apóstol, estas personas van a venir y van a hacer milagros también. Van a hacer prodigios también. Pero recordemos que Satanás también hace eso. Ellos pueden también ser influenciados por ese espíritu diabólico, ese espíritu demoníaco. Nosotros, ¿qué es lo que nos queda? Orar por ellos. Por eso les dije, este no es un video para criticar a este tipo de personas, sino más bien para orar por ellos. Orar por ellos. Porque ellos se quieren sentir más. Por eso es que se ponen ese título, se ponen apóstol.
porque ellos se quieren sentir los más grandes. Pero no hay que orar por ellos, porque ellos están siendo influenciados. Ellos están siendo influenciados por ese tipo de personas que se hacen llamar apóstol. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, gente, en estos tiempos. Poner más atención a la palabra de Dios, escudriñar más la palabra de Dios. Porque lastimosamente hasta nosotros mismos podemos ser engañados por la palabra de Dios, por este tipo de personas, no por la palabra de Dios, por este tipo de personas, y usted va a quedar sorprendida viendo aquellas maravillas. Tal vez sus hijos necesitaban un milagro, tal vez usted necesitaba un milagro, tal vez su familia necesitaba un milagro, y estas personas van a venir y van a hacer esos milagros. Pero ahí es donde usted tiene que saber si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Y cómo voy a saber eso? Sometiéndonos al pastor de pastores, a Jesucristo. Sometiéndonos a Él. Escudriñando, leyendo la palabra, estando en comunión con Él. Ser obediente a Él. Cada vez ir mejorando. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento para poder discernir algo tan importante, el don de discernimiento. Todos los dones son importantes, pero en estos tiempos se está moviendo un espíritu diabólico tremendo en el pueblo. Y este tipo están inculcando enseñanzas súpermente extrañas, fuegos extraños. Muchos fuegos extraños hay ahora. Entonces usted tiene que estar sometido a nuestro Dios, someterse a Él, no al hombre, porque el hombre le va a fallar. Nosotros no somos perfectos, todos somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Él es el grande, Él es el gran yo soy, Él es la roca. En Él nosotros podemos edificar, podemos construir una mejor vida, una mejor sociedad, una mejor familia, una mejor persona para nosotros mismos. Es solamente en Jesucristo para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros estemos ahí siempre esperando su venida, porque la venida de Cristo está cerca. Algo que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, pero ya han ocurrido muchas situaciones en las cuales usted está viendo que ya no falta nada, ya casi todo está cumplido, todo se cumplió, casi todo ya. O sea que ahorita nosotros lo estamos esperando que venga a Dios, que venga a Jesucristo a recoger a su pueblo, a los que le obedecen, a los que están con Él, porque eso es muy importante, que nosotros estemos con Él, estemos agarrados de Él, que Él sea el núcleo, que Él sea el centro de nuestra vida, que es lo más importante que nosotros podemos tener para no ser engañados. Estar en oración, orando por este tipo de gente también, para que recapacite. Porque ya es muy difícil, ya esa es, podemos ver que es como una secta eso de apóstol. Todo el mundo quiere ser apóstol ahora. Todo el mundo. Porque ellos miran que es un nivel más elevado que los otros, que las otras partes del cuerpo de Cristo. Entonces ellos se quieren poner su nombre, pero lastimosamente el que lee la palabra de Dios se da cuenta que para ser apóstol usted tenía que tener una serie de cualidades. Y en estos tiempos nadie lo tiene. En estos tiempos, ¿desde cuándo empezó esto? Yo creo que estuve investigando yo un poco, y empezó desde el 2020. Desde el 2020 salieron los primeros apóstoles, los segundos apóstoles, porque los primeros fueron los que estuvieron con Jesucristo, que es la base, es el fundamento. Y este tipo de personas, con todo respeto, yo los amo en Cristo Jesús, estamos orando por ellos. Pero ellos tienen que saber, mire, estas personas saben de la palabra de Dios también.
pero ellos se quieren llamar apóstoles. Sí, porque ya ellos, la excusa ahora que ellos tienen es en Efesios, en este libro de Efesios. Y la otra excusa que tienen es que ellos son fundadores de iglesias, dicen. Ellos tienen ya muchas iglesias, entonces por eso son apóstoles. O sea que una persona que tenga dinero y pone 5 iglesias, también le vamos a llamar apóstol. Aunque no crea en Dios, aunque sea un ateo. Pero él, como pone 5 iglesias, él va a ser apóstol también. Entonces eso, mire, eso son dogmas del ser humano. Y hay que tener mucho cuidado cuando usted escucha a este tipo de personas diciendo eso. No, los apóstoles solo fueron 12 y ya, y hasta ahí nomás llegó. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares. Ellos le pidieron, cuando fueron a elegir el siguiente, ellos le pidieron la dirección al Espíritu Santo. Y ellos le dijeron al Espíritu Santo, ¿quién? Y ellos tenían sus requisitos. Ellos decían, no, tiene que haber sido testigo de Jehová, haber estado en las enseñanzas de él, comer con él, dormir con él, estar con él, caminar con él. Pero este tipo de personas ahora, ¿será que ellos estuvieron, este tipo de apóstoles ahora, será que ellos estuvieron en la resurrección de Cristo? ¿Será que ellos caminaron con Jesucristo? ¿Será que ellos comieron con Jesucristo? Estoy hablando ocularmente, no es que se te aparezca Jesucristo ahora. Si ya te aparece, bueno, usted sabe si va a ser Jesucristo o va a ser un espíritu de otro lugar. Pero esos eran los requisitos para ser un apóstol. O sea que, pueblo, hay que tener mucho cuidado, hay que escudriñar más la palabra de Dios. Hay que escudriñar más la palabra de Dios. Y ustedes ahí en la encuesta, ustedes dicen si hay apóstoles o no hay apóstoles. Yo respeto las opiniones de todos. Nos hemos ido a la palabra de Dios. Les he hablado sobre la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, que la palabra de Dios nosotros nos dice la verdad, no nos dice mentiras. Y no nos dice de acuerdo a cómo nosotros lo queremos acomodar, sino como está escrito ahí. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber. No acomodar la palabra a nuestra manera, sino que lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo más importante. Usted va a saber si usted se quiere poner después obispo, porque hasta obispos hay. Hay obispos ahora. Yo he visto varias personas obispos. Ya después va a venir los que se van a llamar Cristo. Sí, o no sé si ahora usted ha visto personas que se llaman Cristo. Entonces, este tipo de personas también van a venir. Y esos van a ser más elevados todavía que los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado lo que la palabra de Dios nos dice. Nos advierte. Nosotros tenemos que estar siempre atentos. Siempre humildemente. Siempre en mansedumbre, como Dios nos manda que nosotros seamos unas personas de paz, de amor, pero que también digamos lo que dice la palabra de Dios. Que no vendamos la palabra de Dios solo porque aquella persona tal vez tiene más recorrido que usted, o solo porque aquella persona es más famosa que usted va a transversar lo que es la palabra de Dios. Usted va a decir cosas de acuerdo a eso. Entonces nosotros ahí no estamos bien, porque no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Lo primero es Jesucristo. Lo primero es la palabra de Dios. Y si Dios le da una palabra para decir, usted dígala. Usted no se quede con eso, porque si usted no la dice que las piedras van a hablar en vez de usted. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta podemos llamar, esta corriente extraña que se está moviendo de apóstoles en estos tiempos. Estas personas y van a ser engañados mucho. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas personas van a ser engañadas.
Hay que pedirle a Dios que nosotros no seamos engañados también. Hay que pedirle porque todos estamos acá en esta tierra. Y tal vez usted se sorprende a ver maravillas, a ver milagros. Usted se sorprende, pero por los frutos los conoceréis, dice. Por los frutos los conoceréis. Algo que nos dejó la palabra de Dios, lo que nos dice, que por los frutos los conoceréis. Si usted no da frutos, entonces usted tiene que ver y saber en qué está mal, qué es lo que tiene que mejorar para hacer ese tipo, para mejorar su vida, mejorar eso que lo está desviando o eso que lo está alejando de la palabra de Dios. Porque el mundo te ofrece muchas cosas y este tipo de personas te van a ofrecer muchas cosas. Eso usted no lo tenga ahí al lado, eso va a estar presente en su vida. Así que yo espero que este mensaje haya quedado muy claro que en estos tiempos, para mí personalmente, y no lo que yo pienso, sino que lo que la palabra de Dios dice. Yo lo digo humildemente, cuando yo digo por mí, digo yo, es por la palabra de Dios. Humildemente, para mí, no hay apóstoles en estos tiempos. No hay, porque es lo que me enseña la palabra de Dios. Ahora, si me traen otra Biblia que yo no sé, y ahí dice que sí hay en estos tiempos, entonces bueno, ya es de ellos. Pero lo que yo he leído y lo que he entendido, no hay en estos tiempos. El oficio de ser apóstol es diferente a ser una persona enviada. Como le estaba diciendo la palabra apóstolos en griego, significa enviado. Un misionario, una persona, un misionero, una persona normal, también puede desempeñar ese cargo. Y lo puede desempeñar bien. Pero el oficio de apóstol, Jesucristo hizo el fundamento y eso fueron los 12. Y de ahí se deriva la iglesia. Eso ha sido de gran bendición. Espero que ustedes hayan recibido esta palabra. Es algo bien importante. Mire, esto no lo va a llevar a usted a la salvación, pero sí lo puede llevar a la perdición. Y si usted no se pone bien a leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, usted va a ser engañadita o engañadito. Y lastimosamente lo que nos espera es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Entonces nosotros tenemos que estar siempre, tratar de ser sencillos, humildes y perseverar en las cosas de Dios. Perseverar cada día. Dice que hay que presentarnos ante Dios, dice. Hay que presentarnos correctamente para que no tengamos ni manchas ni nada. Hay que tratar esa parte, que es lo más importante. Y a este tipo de personas, bueno, lo que le puedo decir yo es que la palabra de Dios es clara. El que lo quiera entender, que lo entienda. El que no, también. Pero uno hace lo que Dios le manda a usted hacer. De que usted escuche. De que no sea engañado. ¿Por qué? Porque esto es magnífico. Esto es poderosa la palabra de Dios. Y lastimosamente usted es engañada. Y usted se va con esas doctrinas. Usted peligroso puede irse a ese abismo. O sea que ha sido de gran bendición. Espero que esto haya sido de edificación para la vida de ustedes. Vamos a ver acá quiénes están. Que Dios los bendiga, Brooke. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Vamos a ver qué dice acá. Quiero leer un poquito.
Sí, sectas, dice. Hay sectas, dice. Bueno, todo el mundo me entiende. Esto significa, amados hermanos, no es que usted se va a hacer enemigo de las personas que se llaman apóstol, no. Hay que orar por este tipo de personas. Hay que orar por este tipo de personas para que Dios los pueda tocar y que reaccionen. Porque imagínense que después salga una persona diciendo que es Cristo también. Ya hay. Pero a esa persona usted si le dio un solo, usted va a decir, wow, ya vino Cristo entonces. Hay que orar por ese tipo de personas. Somos humanos, todos somos humanos. Todos somos humanos, cometemos errores, pero ojalá que ellos recapaciten. Que es lo más importante. Así que ha sido una bendición, un placer estar con ustedes. Les quería dar este mensajito. Les quería dar este mensajito de esta poderosa palabra. Y yo sé que esto les va a ayudar a ustedes. Quiero ver algo acá. No sé cómo. Vamos a ver. Así que ha sido de gran bendición. Espero que ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Y será hasta la próxima.